Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge. Bien. Vamos a empezar la clase entonces, ¿ya? Vamos a esperar. Hay unos 2 o 3 que están queriendo entrar y ahí empezamos la clase. A ver, tengo un programita, espérenme por favor un minuto. Bien, ahora sí, ya lo encontré. ¿Qué hicimos en la clase anterior? Básicamente, hicimos la parte más importante, que era explicar la parte de los fenómenos y los modelos matemáticos en estadística. Mejor dicho, explicar los fenómenos y los modelos matemáticos, ¿sí? Habíamos dicho que hay modelos matemáticos que son determinísticos y hay modelos matemáticos que son no determinísticos o probabilísticos. Entonces, ¿qué modelos son los que vamos a utilizar nosotros para explicar el comportamiento o para describir el comportamiento de una población? Lo vamos a estudiar en estadística. Vamos a utilizar los modelos matemáticos no determinísticos, ¿no? Entonces, los modelos matemáticos no determinísticos son aquellos modelos que nos permiten explicar el comportamiento de un fenómeno, pero cuyo resultado es solamente probable. Entonces, quiere decir que todo lo que nosotros estudiamos en estadística, todos los resultados que nosotros calculemos en estadística 1 y estadística 2, si bien explican el comportamiento de un fenómeno, de un problema, en el fondo, en la realidad, esos resultados son probables de que vayan a ocurrir. Por eso la estadística, recuerden, hemos empezado con eso la asignatura diciendo que es la ciencia de la incertidumbre. Esto quiere decir que si bien es toda una ciencia que está desarrollada, que hay un conjunto de métodos, técnicas, procedimientos, modelos cuantitativos que nos permiten hacer estimaciones, los resultados de estas estimaciones definitivamente, como su nombre lo dice, son solo estimaciones. Quiere decir que los resultados no necesariamente son exactos, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes asocien a este concepto
a la idea de estadística, que todo lo que vayamos a calcular, que todo lo que vayamos a establecer, siempre tiene un grado de incertidumbre, porque el método, la técnica o el procedimiento que se ha utilizado es un método que nos permite obtener solamente resultados aproximados, estimados. Sin embargo, escuchen bien, esos valores que se obtienen o que nos permiten obtener los modelos matemáticos son valores que están lo más cercanos a la realidad posible. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cualquier estimación que hagamos, su confiabilidad, su grado de confianza de que vaya a ocurrir es bastante alto, ¿ya? Diríamos bastante alto, con probabilidades arriba del 90%. Muy bien. Ese es el punto 4 que yo necesitaba reiterar para que ustedes no confundan los modelos, ¿no? Que se utilizan, por ejemplo, en física y química, esos son modelos determinísticos, cuyos resultados son exactos y no hay forma de dudar de esos resultados. En cambio, en los modelos matemáticos que son probabilísticos, los resultados son probables, son altamente probables, pero no son exactos. Eso no quiere decir que debamos dudar. Muy bien. Después habíamos hablado de lo que es la estadística y la incertidumbre. Está claro que si decimos que la estadística es la ciencia de la incertidumbre, entonces la única forma o la única ciencia que nos ayuda a despejar dudas, a establecer estimaciones, a realizar pronósticos en condiciones de incertidumbre es la estadística. Entonces, la estadística y la incertidumbre están casados, ¿no es cierto? Y van de la mano. No hay forma de que estos puedan estar separados. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver unos conceptos que son importantes para el estudio y la aplicación de la estadística. Estos conceptos son conceptos básicos que desde el principio ustedes los tienen que ir apropiando, porque si estos conceptos no los apropian, entonces su aprendizaje de estadística va a ser vago, es decir, no va a ser consistente. ¿Ya? Cuando se habla de estadística, siempre se habla de una población. No hay forma de que la estadística se aplique a la nada. La estadística se aplica siempre a una población. ¿Qué quiere decir eso? Voy a utilizar una pizarra nueva. Bien, vamos a ver el punto 6, que es población y muestra. ¿Ya? Son dos conceptos importantes en esta área. Para comprender mejor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a representar una población como un conjunto. Eso que ustedes ven ahí es un conjunto. Y obviamente es un conjunto de elementos. Nosotros a eso le llamamos población. Y la simbología que vamos a utilizar para población es una N mayúscula. ¿Ya? Eso es población. Obviamente que es una población estadística. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que increíble, siguen entrando a clases ya muy tarde y siguen entrando a clases. Es que cada vez que alguien entra me estorba. Tengo que aceptarlo. Y a veces no lo puedo utilizar la pizarra. A ver, vamos a esperar. Ya, listo. Bien, les estaba diciendo. En estadística, o mejor dicho, para aplicar la estadística, necesariamente tiene que existir una población. ¿Y qué es una población? Una población, como ustedes lo están viendo, es un conjunto. Pero ¿es un conjunto de qué? Es un conjunto de elementos, ¿ya?
Entonces, cada puntito que yo pongo dentro del conjunto es un elemento. Ese elemento que podría ser, por ejemplo, una persona, podría ser una cosa, o simple y llanamente podría ser un dato. Pero esa es una población. Entonces, una población, escuchen bien, es facilito, no hay necesidad ni siquiera de anotar, pero igual lo vamos a anotar luego. Una población no es nada más que un conjunto de elementos. Quiere decir que cada puntito que está acá, cada puntito que estamos señalando ahí, es un elemento de la población. Entonces lo vamos a anotar. Este es un elemento de la población. Muy bien. Estos elementos de la población pueden ser, les decía, voy a poner así, elementos de la población. Vamos a poner los elementos de la población. Pueden estar representados, les decía, por personas, generalmente son personas. Pueden estar representados por cosas. O sencillamente, cualquier tipo de datos. Entonces, voy a poner ahí datos. Muy bien. Por ejemplo, un ejemplo de población podrían ser los estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno. Entonces, un ejemplo de población, ojo, podrían ser la cantidad de vehículos que existen en la ciudad de Santa Cruz. Esto lo vamos a anotar aquí para que quede claro. Una población estadística podría ser el número, no, podría ser la población de estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Si hablamos en términos de números, ese valor N de la población vendría a ser ¿cuántos estudiantes tiene la Gabriel René Moreno? Dice que tiene alrededor de 90,000. Pongamos el número redondo, 90,000. ¿Ya? Entonces, fíjense, la población de estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno podría ser una población. Entonces, ¿qué es una población? Una población es un conjunto de elementos que están constituidos, que pueden estar constituidos por personas, cosas o simplemente datos. Lo vamos a poner entre comillas porque datos pueden ser de cualquier cosa, ¿sí? Datos de producción de arroz, datos de feminicidio, que están de moda estos días. Entonces, una población puede ser eso, un conjunto de personas, cosas o simplemente datos de manera general. Muy bien. ¿Qué más? Esta población ya estaba aceptando que entren algunos. Esta población puede ser de dos tipos, ¿ya? La población puede ser finita cuando n es conocido o cuando n tiene un valor o cuando n es igual, por ejemplo, a un número cualquiera, ¿sí? Entonces, en ese caso decimos que una población es finita. Por ejemplo, el número de estudiantes que existen en la Gabriel René Moreno, esa es una población finita. Cuando n, es decir, el símbolo con el que denotamos una población, es un número conocido, ¿sí? Es un número conocido. Bien. Pero también una población puede ser finita.
¿Cuándo una población será infinita? Cuando n no está determinado. Muy bien. Entonces, si ponemos ejemplos de población finita o infinita, el número de estudiantes de la Gabriel René Moreno es una población. ¿Por qué? Porque sabemos que existen 90,000 estudiantes en la Universidad Autónoma de Gabriel. Otro ejemplo de población finita, los vehículos de servicio público, escúchenme, los vehículos de servicio público existentes en la ciudad de Santa Cruz. ¿Cuántos vehículos habrá? 200,000, 100,000, no lo sabemos, ese dato seguramente está en tránsito, pero es un valor conocido, por tanto es una población finita. Otra población podría ser, por ejemplo, la población de estudiantes de colegios de secundaria privados en la ciudad de Santa Cruz. ¿Cuántos estudiantes hay en los colegios privados de la ciudad de Santa Cruz? Seguramente hay un dato que lo debe manejar alguna institución. Entonces, una población es finita cuando se conoce el valor de n. Es un número conocido, está determinado. Pero una población es infinita cuando no está determinado. Y un ejemplo de población infinita, ¿cuál podría ser un ejemplo de población infinita? Por ejemplo, los números. Los números es una población infinita. Nosotros no podemos decir cuántos números existen. Los números son infinitos. Nos han enseñado que los números son infinitos, máxime si hablamos de los números reales, que pueden ser números negativos, que pueden ser números positivos. Inclusive en un intervalo, por ejemplo, del 0 a 100, si hablamos de números reales, hay infinitos números, ¿no? Cada punto sobre esa recta es un número y es un número distinto del otro, por tanto hay números infinitos. De manera general, los números son una población infinita. Ahora, en estadística, escuchen bien, en estadística, el estudio se puede aplicar a poblaciones finitas como a poblaciones infinitas, ¿ya? Se asume que una población, o se asume que una población es infinita cuando es muy grande. En el caso de la población de estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno, por ejemplo, son 90,000 estudiantes. Desde el punto de vista estadístico, esa se considera como una población infinita porque es una población bastante grande, ¿ya? Aunque en el fondo sea finita la población. Lo que quiero llegar es a lo siguiente, que una población se considera infinita aun cuando se conoce el número de elementos que tiene esa población, pero ese número de elementos es tan grande que es mejor considerarla como una población infinita. Muy bien. Esa es simplemente, ¿cómo se llama? Una complementación del concepto de población. Ahora bien, en estadística, si bien se estudia una población, es imposible hacer el estudio total de la población. Entonces, ¿qué se hace o qué se estila en estadística? En estadística lo que se hace es, de esta población, elegir una parte simplemente. Esa parte de la población se llama muestra. Es decir, si esta es una población de estudiantes, son los estudiantes de la Gabriel René Moreno, por ejemplo, desde el punto de vista estadístico, estudiar a toda la población es muy complicado. Entonces, ¿qué se hace? Se estudia una parte de esa población. Y esa parte de la población es lo que se llama muestra. Y esa parte se denota con la letra N minúscula. Ojo, N minúscula. Una N minúscula quiere decir que es una muestra. Ahora, ¿qué es una muestra? Tiene obviamente el mismo concepto que una población, ¿no? Una muestra vendría a ser ¿qué? Un subconjunto, ya no un conjunto, ¿no es cierto? Eso vendría a ser una muestra, es un subconjunto de una población. Quiere decir que es una parte, ¿no? Voy a poner aquí una parte.
una parte de la población. Entonces, una muestra es un subconjunto de una población y está constituido, perdón, fíjense, puede estar constituido por personas, cosas o simplemente datos. Fíjense, el mismo concepto de población, con la diferencia de que una población es la totalidad de elementos de un conjunto. En cambio, una muestra es una parte de ese total que se llama población. Recuerden, por favor, bien estos conceptos. En estadística, siempre se tiene que trabajar haciendo referencia a una población de elementos. Y de preferencia, si nosotros queremos describir una población estadísticamente, es decir, queremos describir el comportamiento de una población desde el punto de vista estadístico, no es posible trabajar con todos los elementos de la población. Entonces, para ello se toma solamente una muestra. Pero esa muestra es una muestra, es un subconjunto de la población. Por tanto, una muestra es representativa de la población. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente, ¿ya? Que una muestra elegida de la población de manera aleatoria debe ser representativa, porque los resultados de estudiar la muestra permiten explicar el comportamiento de la población a la que pertenece la muestra. A ver, esto es importante, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo? Cuando se quiere hacer un estudio estadístico, no necesariamente se tiene que hacer un estudio de toda la población, porque eso a veces es complicado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del tiempo, desde el punto de vista de la planificación, etc. Es un poco complicado hacer el estudio de todos los elementos de una población. Entonces, ¿qué es mejor? Hacer solo un estudio de una parte de esa población que se llama muestra. Pero esa muestra debe ser representativa de la población. ¿Qué quiere decir eso? Que debe reflejar necesariamente, desde el punto de vista estadístico, lo que nosotros queremos describir de la población. Esta muestra debe ser elegida de manera aleatoria, es decir, no debe ser una muestra que se elija de manera subjetiva, sino que debe ser completamente aleatoria y haciendo uso de los métodos y las técnicas estadísticas. Cuando ustedes lleguen a estadística 2, van a aprender a calcular el tamaño de una muestra. Las muestras se determinan a través de un modelo matemático, a través de una fórmula. Entonces, no hay forma de que yo, como investigador, decida, a ver, mi población es de 90,000, entonces se vaya a hacer una encuesta de 100 personas. No es así. Ese tamaño de muestra se tiene que determinar. ¿Para qué? Para que el estudio estadístico sea, pues, sea un fiel reflejo del comportamiento de los elementos de la población. No sé si me he dejado entender. Cuando decimos que una muestra es representativa, lo que estamos diciendo es que una vez que estudiemos los elementos de la muestra, miren por favor el lápiz, una vez que estudiemos los elementos de la muestra, los resultados obtenidos de esta muestra deben reflejar exactamente como si fueran los resultados obtenidos de una población. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que una muestra debe ser, mejor dicho, representativa.
Si una muestra no es representativa, entonces los resultados que se vayan a encontrar estadísticamente van a ser poco confiables. Entonces, en eso termina o redunda el tener una muestra representativa o no representativa. Muy bien. Entonces, ya está claro lo que son población y muestra. Ahora, voy a ir un poquito más allá. ¿Ya? Cuando se estudia una población, y voy a utilizar y arriba directamente. Cuando se estudia una población, voy a poner así. Cuando se estudia una población, porque estamos hablando de la población, se estudia a través de un censo. Entonces, ojo, cuando se estudia la población, se estudia a través de un censo. Eso lo voy a escribir aquí. El estudio de la población es a través de un censo. ¿Ya? Necesariamente. Si quiero estudiar una población, lo tengo que hacer a través de un censo. Ojo. A través de un censo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el estudio es de todos y cada uno de los elementos que tiene la población. Si hay 90,000 personas en la población, 90,000 estudiantes en la población de estudiantes de la Gabriel René Moreno, entonces tendré que hacer un estudio sobre cada uno de los 90,000. A ese hecho es que se denomina censo. Perdón. A eso se denomina censo. Y han debido estar escuchando en la televisión, en los problemas y los conflictos que hay estos días, y que la universidad también está peleando para que el censo se realice de una manera adecuada, es que en Bolivia, este año 2022, toca realizar un censo de población y vivienda, así se llama de manera general. El censo de población y vivienda se realiza en todos los países del mundo y se hace cada 10 años, todos los países. ¿Por qué cada 10 años? Porque obviamente realizar un censo no es nada sencillo. Imagínense, la población boliviana tiene aproximadamente 12 millones de habitantes y esos 12 millones de habitantes están distribuidos en los quintos infiernos algunos. Entonces, ¿cómo hacer un recuento de la población si las condiciones son de esa naturaleza? Por ejemplo, allá en Pando, en Beni, en el sur acá, en Tarija, en Cochabamba, en Potosí, hay lugares donde a veces el viento llega cansado, decimos, ¿no? Es porque hay muy poca gente, no hay habitantes, no hay casas, etc. Pero el censo está en la obligación de hacer un estudio de la población en su conjunto. Es decir, no debería ninguna persona excluirse de un censo de población. ¿Y quién hace generalmente el censo? Obviamente lo hacen los estados. ¿Por qué? Porque los estados están en la obligación y en la necesidad de saber las características que tiene su población en cuanto a, por ejemplo, edad, en cuanto a educación, nivel de ingresos económicos, nivel de profesionalidad, nivel de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. En un censo se recaba toda esa información. Cuando vienen los que van a hacer el censo, le preguntan a uno, ¿tiene casa? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? ¿Cuántos cuartos hay en su casa? ¿Utiliza madera? ¿Utiliza cemento? ¿Tiene calamina? ¿Tiene teja? Etcétera, etcétera. Ya, eso es un censo. Hacer un censo es tan difícil que por esa razón se hace cada 10 años en todas partes del mundo, no solo en Bolivia. Porque ese censo ayuda a tomar decisiones respecto de la administración del Estado. Y ahí creo que hablamos con usted, no recuerdo bien, clase anterior, que hoy, por ejemplo, el gobierno está tratando de distorsionar este censo, está tratando de manera
discrecional, digamos, de que el censo no esté a la altura de la verdad, sino a la altura de lo que a ellos les interesa, al gobierno de turno. Y eso no es correcto porque lo único que estamos haciendo es gastar tanta plata para obtener una mala información. No tiene sentido, no tiene razón de ser. Entonces es preferible no hacer el censo y hacerlo de aquí a un año quizá, cuando hayan más condiciones y cuando obviamente las cosas se cristalicen, porque aquí el problema es político, ese es el problema de fondo. Pero eso es un censo, ¿ya? Muy bien. Pero como les decía, hacer un censo es tan difícil que por eso se hace cada tan largo. Cuesta mucho dinero. Para hacer un censo se requiere buscar financiamiento externo, porque a veces los estados, peor estados pequeños, pobres como Bolivia, no tienen condiciones económicas para llevar adelante este censo. Y no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de la planificación. Es decir, estoy casi seguro de que no existe la tecnología suficiente para tratar de identificar las poblaciones más alejadas del país o la población más alejada del país donde se vaya a encontrar. Entonces se necesita hacer estudios cartográficos, estudios a través de, ¿cómo se llama esto? De los satélites, no sé cómo se llaman esos estudios, pero se tiene que hacer todo eso y todo es toda una planificación que lleva mucho tiempo. Pero en el fondo es bueno que haya un censo. ¿Por qué? Porque el censo lo que está haciendo es mostrar una realidad en términos de datos de lo que es una población, ¿sí? Pues no estamos hablando de cuántos habitantes hay en Bolivia, eso sí va a haber o va a salir. O sea, saber cuántos hay en Bolivia, cuántos en Santa Cruz, cuántos en La Paz, cuántos en Chama, cuánto en cada provincia, cuánto en cada pueblito, todo eso se va obviamente cristalizar como censo de población y vivienda, siempre y cuando este se lleve a cabo de la manera correcta. Pero además vamos a poder saber datos acerca de nuestra producción, que se producen, soya, girasol, qué sé yo, que se producen en Cochabamba, en Potosí, que se producen en Cobija, las actividades económicas, a ver cuántos se dedican al comercio, cuántos son empresarios, cuántos son funcionarios públicos, etcétera. Todo eso tiene que verse a través del censo de población y vivienda. Muy bien, pero ya saben que es bastante difícil hacer este estudio. Y precisamente por esa dificultad es que en estadística los estudios se hacen a través de una muestra que es mucho más fácil desde el punto de vista de magnitud, de cantidad, de elementos, etcétera, realizar un estudio de una parte de la población. Entonces, el estudio de la muestra, voy a anotar aquí, de la muestra es a través de un muestreo, así se llama, ¿ya? Entonces, toda población, toda muestra, perdón, se estudia a través de un muestreo. ¿Qué es el muestreo? Obviamente el muestreo también es una técnica, es un procedimiento similar al censo, pero en menor magnitud. Quiere decir que el estudio se hace solo de una parte de la población. Entonces, si ustedes comparan un muestreo con un censo, obviamente un censo es ideal, pero el muestreo es más real que el censo. Alguien dirá, pero en el censo, si vamos a estudiar a todos los elementos de la población, todo va a ser exacto. Sí, sería una maravilla siempre y cuando se estudien todos los elementos de la población. Pero por X o Z motivos se hace omisiones, y a veces omisiones crasas en los estudios de censo, perdón, en la aplicación de los censos. ¿Ya? Entonces, a veces resulta hacer mejor un muestreo, porque como hay menos elementos que estudiar, se gasta menos tiempo, la planificación es mejor, es más acertada, etcétera. Los resultados muchas veces del muestreo son mejores que los resultados de un censo. Muy bien. Entonces, los resultados del muestreo que se obtienen de una muestra de la población permiten, escuchen bien,
explicar el comportamiento de la población. En otras palabras, no hay necesidad de hacer un censo en estadística. Con hacer un muestreo y hacer las mediciones correspondientes, nosotros tranquilamente, a través de una muestra, podemos explicar el comportamiento de una población. Para eso se hace el muestreo. Ese es el concepto, la finalidad que tiene una muestra. Muy bien. ¿Listo? Voy a separar mi pizarra, me salió un poco. Bien, voy a necesitar espacio, voy a... Bien, ¿listo? Entonces, ¿ahora qué vamos a ver? Todos los conceptos, por si acaso, están acá. Ustedes pueden ver ahí, población y muestra, que es una población, que es una muestra, y además va un poquito más allá que me olvidé. Denme un segundito. Muy bien. Y bueno, ahí tienen otros conceptos. La población también dice, es importante definir por su naturaleza y por su extensión. Por su extensión ya hemos hablado un poco, por su extensión tiene que ver con el tamaño de la población, que es finito o infinito. ¿Ya? Por su naturaleza puede haber una población objeto y una población objetivo. Voy a volver a la pizarra para explicar un poquito esa parte. Bien. Voy a aprovechar este espacio. ¿Ya? Eh, una, a ver, con guión. Una población objeto, si voy a poner una población objeto, es la población de estudiantes de la UAGR. ¿Ya? ¿Cuántos son en la Universidad de Gabriel René Moreno? 90,000. Por tanto, esa es la población objeto. Pero también hay una población objetivo. Eso es lo que voy a anotar enseguida para que vean la diferencia. Una población objetivo eh,
disculpar las interrupciones. Le estaba diciendo, una población objetivo podría ser, por ejemplo, podría ser podrían ser los estudiantes de género masculino de la Universidad Autónoma de Gabriel René. Muy bien. Entonces, miren por favor estos conceptos, no son nada difíciles, ¿ya? Para identificar qué es una población objeto y qué es una población objetivo. Si solo hablamos de todos los estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno, esa es una población objeto. Pero si queremos hacer un estudio en particular de los estudiantes varones de la Universidad Gabriel René Moreno, esa es una población objetiva. La población objetivo tiene que ver con lo que se desea estudiar. Otro ejemplo de población objeto podría ser, por ejemplo, todos los vehículos de servicio público que existe en la ciudad de Santa Cruz. ¿Cuántos vehículos de servicio público existen en la ciudad de Santa Cruz? Por decirle 200,000. Pero esos vehículos de servicio público, ¿qué incluyen? Incluyen micros, taxis, colectivos, buses, minibuses, qué sé yo. Pero ¿qué podría ser? Esa es una población objeto. Pero ¿qué podría ser una población objetiva? Podrían ser todos los vehículos que funcionan solo con gasolina. Todos los vehículos de servicio público de la ciudad de Santa Cruz que funcionan solo con gasolina. Fíjense, la población objetivo tiene que ver con lo que se desea estudiar. ¿Por qué seleccionar a los vehículos que solo funcionan con gasolina? Por alguna razón. Por tanto, eso se convierte en una población objetiva. Bien, vamos a poner otro ejemplo de población objeto. Por ejemplo, una población objeto podría ser todos los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Ciencias de la Computación, ¿cómo se llama? La Facultad de Ciencias de la Comunicación. A ver, ¿alguien sabe cómo se llama la facultad? Hola. Ingeniería en Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones. Correcto. Vamos a suponer que la población objeto son todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones y Redes, algo así, ¿cierto? Ese es el nombre bastante largo de la facultad. Muy bien, esa es la población objeto. ¿Cuál podría ser la población objetiva? Por ejemplo, estudiar el comportamiento o el rendimiento, mejor dicho, académico de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Informática, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, los estudiantes de la carrera de Ingeniería Informática pasarían a ser la población objetivo, porque en ellos se quiere estudiar su rendimiento. Entonces, simplemente identificar, comprender, mejor dicho, la diferencia entre población objeto y población objetivo. Población objeto es en general a quien identificamos como población. Y población objetivo tiene que ver la población con el objeto de nuestro estudio, es decir, ¿qué queremos estudiar? Por tanto, identificamos una población que es objetivo. Muy bien. Ese era el otro concepto que estaba aquí para que lo puedan comprender, ¿sí? Y finalmente vamos a hablar ahora de las unidades elementales u observación. Esto es bastante importante, ¿ya? Nuevamente, presten atención. Si ustedes han comprendido todos estos conceptos, la estadística va a ser sencilla y comprensible para ustedes. Entonces vamos a poner punto 7. Dice unidades elementales
de la población. Bien, nuevamente voy a hacer un esquema. Esta es una población, ya conocemos el concepto de esa población. La población es un conjunto de elementos, nosotros vamos a definir como N mayúscula, como el tamaño de la población. No importa si la población es finita o infinita. Recuerden que esta población está constituida ¿por qué? Por un conjunto de elementos. Y ahí viene el título. Unidades elementales de la población. ¿Cuáles son las unidades elementales de la población? Pueden ser, por ejemplo, personas, cosas, dijimos, o simplemente datos. ¿Ya? Bien, entonces. Aquí habíamos definido eso. Miren, los elementos de una población pueden ser personas, cosas o datos. Bien, yo voy a elegir nuevamente un elemento de la población para hacer la siguiente caracterización. El elemento de la población que voy a elegir va a ser este de acá. ¿Ya? Este de aquí. Por tanto, ese elemento, este es un elemento de la población. Y ese elemento, nosotros, en ese elemento podemos distinguir los... Primero voy a escribir. Este es un elemento de la población. Es obvio que estamos hablando de la población en este momento. Puede ser también de la muestra. No hay ningún problema. Pero este elemento de la población, ojo, tiene características. El elemento de la población tiene características que pueden ser de dos tipos esas características, ¿ya? Tiene características. O tiene, sí, está bien. Tiene, voy a poner mejor, tiene algunas características. Así voy a poner. ¿Qué significa eso de que tiene algunas características? Esas características pueden ser de dos tipos. Estoy hablando de las características. Pueden ser de dos tipos. Unas características son cuantitativas. Características cuantitativas. Y las otras características son características cualitativas. Definitivamente, todos los elementos de una población solo tienen o características cuantitativas o características cualitativas. No pueden tener otro tipo de características. Muy bien. Si las características son cuantitativas, esas características se llaman variables. Si las características son cualitativas, esas características se llaman atributos. Por tanto, las características cuantitativas se denominan en estadística variables. Y en esas características, cuando son cualitativas, se denominan atributos. Muy bien. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que las características que tienen los elementos de la población pueden ser variables o pueden ser atributos. ¿Por qué son variables? Porque son medibles. Entonces, voy a poner entre paréntesis lo siguiente. Son medibles. Enseguida voy a explicar qué quiere decir que son medibles. En cambio, los atributos no se pueden medir. ¿Ya? Las variables son medibles, quiere decir que se los puede medir con un instrumento de medida. En cambio, los atributos no son medibles. Lo voy a poner con mayúsculas. No son medibles. Pero, obviamente, se puede expresar las características o las cualidades a través de porcentajes. Enseguida voy a explicar eso con un poquito más de detalle. Lo importante, vuelvo a un poco al principio, ¿ya? Para que entendamos qué es lo que estamos queriendo ver en este momento. Estamos queriendo ver que todos los elementos de una población tienen características cuantitativas y características, o, mejor dicho, características cualitativas.
Todos los elementos de la población tienen alguna característica. Pueden ser cuantitativos o cualitativos. Si son cuantitativas, estas características se llaman variables y son medibles. Pero si tienen características cualitativas, estas características se llaman atributos y estos no son medibles. Ahora bien, voy a elegir un elemento, lo voy a escribir aquí, para mí es más fácil de escribir. Voy a asumir que un elemento de la población es Juan. ¿Qué es Juan? Juan es una persona. Por tanto, los elementos en este caso de la población son personas. Estoy hablando de Juan, podría ser Miguel, podría ser cualquiera. Entonces, quiere decir que los elementos de la población en este caso son personas. Y uno de esos elementos es Juan. Ahora bien, Juan tiene características cuantitativas y tiene características cualitativas. Ojo, ¿ya? Tiene características cuantitativas y tiene características cualitativas. Voy a escribir algunas de esas características cuantitativas de Juan. Por ejemplo, lo voy a hacer con guión. Por ejemplo, tiene una estatura. Tiene una edad. Tiene, por ejemplo, un peso. Tiene un rendimiento académico. Y me voy a quedar con eso. ¿Ya? Voy a quedar con esas características, en este caso, que son cuantitativas. Pero también tiene otras características. Escuchen bien. Tiene un estado civil. Tiene una religión. Tiene un color de ojos. Y también podríamos hablar, voy a poner también rendimiento académico. Alguien dirá, pero en el otro lado ya puse. No importa. Ya lo vamos a discutir con ustedes todos. Muy bien. Ahora la pregunta es, Juan es un elemento de la población, es uno de estos puntitos. Juan tiene ciertas características. Esas características que posee Juan son cuantitativas cuando son medibles. Por tanto, quiere decir que estas características que tenemos acá son medibles. ¿Por qué decimos que son medibles? ¿La estatura de Juan lo podemos medir? Sí. ¿Con qué lo podemos medir? Con un metro, con pies, con centímetros, yardas, etcétera, etcétera. ¿La edad de Juan es medible? Sí. Tiene 20 años, tiene, no sé cuántos serán 20 años equivalentes en meses, por decir 300 meses, días, etcétera. El tiempo es medible y la edad se mide con el tiempo. ¿Tiene un peso? Sí, se puede medir su peso, claro. Pesa 50 kilogramos, 120 libras, etcétera, etcétera. Su rendimiento académico. Su PPA en la universidad, supongamos que es un estudiante universitario, su PPA en la universidad es de 60 puntos. Por tanto, el rendimiento académico se puede medir, sí, a través de un PPA. Por tanto, la estatura, la edad, el peso, el rendimiento y el rendimiento académico y otros que vienen a ser. Vienen a ser características cuantitativas o variables. ¿Por qué? Porque son medibles con un instrumento de medida. Muy bien, listo, ahí está escrito uno de los elementos que son personas y algunas de las características.
Pero también podemos describir otras características, ¿no? De Juan. Por ejemplo, que Juan tiene un estado civil, tiene una religión, tiene un color de ojos, un color de cabello y tiene un rendimiento académico. En este caso, el hecho de tener un estado civil, ¿se puede medir? No, es una cualidad. O sea, Juan puede ser casado, soltero o divorciado. La religión de las personas, ¿se puede medir? No. Juan puede ser católico, puede ser evangélico, puede ser cristiano, etc. El color de los ojos también es una cualidad. ¿Se puede medir con algo? No. Solo se puede saber que tiene ojos cafés, celestes, negros, etc. Rendimiento académico. En vez de asignarle una nota, se dice que el rendimiento académico de Juan es bueno, es regular, es muy bueno, es excelente, es malo. Entonces, cuando no se puede medir, nosotros podemos decir es bueno. ¿Sí? Podemos decir es regular. Entonces, ¿estas qué son? Estas son características cualitativas o atributos. Y perdón, voy a poner cuantitativas, voy a corregir esto. Estas son características cuantitativas. O variables. Muy bien, señor. Entonces, ¿qué deben saber ustedes? Ustedes deben saber que en estadística nosotros vamos a estudiar o variables o atributos. ¿Qué son las variables? Son las características cuantitativas que explican, obviamente, o que son las características que tienen los elementos de una población. Las características cualitativas son las características que no se pueden medir y están relacionados con los atributos que tienen los elementos de la población. Muy bien. ¿Listo? Creo que eso está lo suficientemente claro. Perdón, estoy compartiendo otra cosa. Porque me han salido un montón de cosas aquí. Bien, ahí está. Tiene características cuantitativas, cualitativas, son medibles, no son medibles, ya lo hemos explicado. Ahora, vamos a hablar específicamente, fíjense, de las variables. Y para eso nuevamente me voy a ir a la pizarra. Y ese es un subtítulo, lo vamos a poner como subtítulo para seguir el orden. 8. ¿Sí? Variables. En primer lugar, ¿qué es una variable? Es una característica cuantitativa, pues, ¿no? Variables son características cuantitativas que tienen los elementos de una población y que son sujetos de medición con algún instrumento de medida. Muy bien. Esas son las variables, ¿ya? Pero ya de alguna manera lo habíamos dicho, lo estamos repitiendo ahorita, ¿no? Entonces, el objeto, en este caso, no es tanto de cuál es el concepto de variable, ya lo habíamos dicho que una variable es una característica de los elementos de una población. Muy bien. Pero lo que nos interesa a nosotros en este momento es que las variables
son de dos tipos. Quiere decir que las variables solo se pueden presentar de dos maneras. ¿Ya? Son de dos tipos. Bien. Pueden ser variables discretas cuando los valores que toma la variable, entre paréntesis, la variable siempre lo denotamos por una X mayúscula. Las variables son de dos tipos. Puede ser una variable discreta cuando los valores que toma la variable X solo pueden ser números enteros. Voy a poner un ejemplo de variable discreta. El ejemplo de variable discreta, y mismo voy a hacer el ejemplo de variable discreta, va a ser que X sea el número de hijos de una familia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que X va a tomar valores. ¿Qué valores, por ejemplo, va a tomar X? Por ejemplo, puede ser 0. ¿Qué quiere decir? Que una familia no tiene hijos. Puede ser 1. Quiere decir que una familia tiene un hijo. Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4. Y voy a poner puntos suspensivos. N. Pero solamente números enteros. Ojo. ¿Ya? Entonces, esa es una variable discreta. Más. Bien. Y hay otro tipo de variables. Las variables continuas. Cuando los valores que toma la variable, en este caso vamos a poner siempre que la variable es X mayúscula, cuando los valores que toma la variable X puede ser cualquier número que pertenece a los números reales, de manera general, positivos o negativos. ¿Ya? Por tanto, quiere decir que X puede tomar cualquier valor cuando una variable es continua. Pueden ser números enteros, pueden ser fracciones, cualquier número de los números reales, no necesariamente enteros, pueden ser fracciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a poner? Voy a poner un ejemplo. Y un ejemplo de variable continua, por ejemplo, va a ser que X significa, mejor, estatura de los, peso de los estudiantes de la universidad. ¿Eso qué significa? Eso significa que X, por ejemplo, va a tomar ¿qué valor? Por ejemplo, un valor podría ser, fíjense, 50 kilogramos. Otro valor podría ser, voy a poner una coma, otro valor podría ser, por ejemplo, 60.4 kilogramos. Ya no voy a poner los kilogramos, ya saben que todos se miden en kilogramos, estamos hablando del peso. Voy a poner una coma, voy a poner 72.5. Nuevamente, eso es kilogramos, voy a poner otra coma, voy a poner 47.8. Voy a poner una coma y voy a poner otra más. A ver, voy a poner 80.1 kilogramos. Fíjense, ¿qué es una variable continua? Es aquella variable que toma valores de X
que puede ser cualquier número que pertenece a los números reales. Quiere decir que pueden ser números enteros o pueden ser fracciones. No hay ningún problema. Pueden ser números enteros o pueden ser fracciones. Por eso dice cualquier número. ¿Ya? Entonces, cuando una variable es continua, por ejemplo, en este caso, he definido que X es el peso de los estudiantes de la Gabriel René Morán. Pues, ¿qué valores va a tomar X? Por ejemplo, puede ser 50 kilogramos o las comas, recuerden que significan o 60.4 o 72.5 o 47.8 o 80.1 kilogramos. Entonces, los valores que toman son valores, ¿cómo se llama? Que pertenecen a los números reales. Pueden ser positivos, fíjense, o, perdón, dije mal. Pueden ser enteros o pueden ser fracciones. Fíjense que acá, por ejemplo, 50 es un número entero, pero puede ser también 60.4, que ya no es un entero. Pero básicamente, escuchen bien, una variable continua siempre es medible. Cuando decimos medible, obviamente con un instrumento de medida, ¿no? Y una variable discreta, voy a anotar ahí arriba, una variable discreta siempre es numerable. Ojo, o sea, se puede enumerar, quiere decir, ¿no? El número de hijos que tiene una familia solo puede tomar valores enteros, pues, ¿no? Pero si no tiene hijos. 1, 2, 3, 4, 5, no pueden haber 3,4 hijos en una familia. No hay fracciones de hijos. El número de estudiantes en un aula también es una variable discreta. El número de el número de señales que realizan las personas con discapacidad auditiva. Ustedes las señales, ¿saben, no? Entonces, habrán 10, 15, 20, 30, 40, 50 señales, no lo sabemos, pero es un número entero esa variable. Entonces, ojo, las variables pueden ser discretas o pueden ser. Y aquí esto es fundamental. No pueden olvidarse. Todo esto que estoy enseñando no lo pueden olvidar. ¿Por qué? Porque si lo olvidan, no le están tirando, disculpen la palabra, no le están tirando pelota a la estadística. Y cuando lleguen a la estadística 2, el profesor obviamente ya no les va a enseñar estos conceptos, ¿no? Les va a dar, directamente les va a decir, a ver, un modelo de distribución de variable continua. Y él no les va a estar enseñando que es una variable continua. Por eso les estoy enseñando yo. Eso se aprende cuando se inicia el aprendizaje de la estadística. Entonces, el profesor directamente va a dar por hecho en la estadística 2 que ustedes saben diferenciar las variables. Entonces, él va a hablar directamente de la distribución normal, hablar de la distribución binomial, ya ustedes tienen que saber qué tipo de variable. Muy bien. Aquí hay alguna dificultad, esto está difícil, no se comprende. ¿Alguien puede decir algo sobre esto de las variables? ¿O está claro? Todo claro, ingeniero. Muy bien, está claro. Voy a volver entonces a ver. Plan de elección. Muy bien, ahí están las variables. Que pueden ver los atributos. Ojo. Aquí está como subtítulo, pero ya no voy a poner yo como subtítulo los atributos, pero ¿recuerdan qué son los atributos? Son las características cualitativas que tienen los elementos de una población. Aquí están, miren los atributos. Y esas características cualitativas, ¿sí? Las características cualitativas se explican necesariamente a través de porcentajes. Bueno, problemas, vamos a poner aquí, hay un pequeño espacio, entonces vamos a poner esta parte. Bueno, atributos. Bien.
Son características cualitativas, ¿cierto? Los atributos son características que tienen los elementos de una población y que no se pueden medir. Voy a poner con mayúsculas esto. Pero que se pueden contar y expresar en valores porcentuales. Quiere decir que los atributos siempre se expresan en porcentajes. ¿Ya? Por ejemplo, podemos decir, en el curso de estadística, grupo SD, curso de probabilidad y estadística, el 40% de los estudiantes profesan la religión católica. La religión es un atributo que tienen las personas. Por tanto, los estudiantes profesan la religión católica. No podemos medir con nada, pero podemos contar. ¿No? Si en el curso hay 100 estudiantes y de los 100 estudiantes 40 son católicos, entonces el 40% de los estudiantes profesan la religión católica. Eso es un atributo, una característica cualitativa que no se puede medir, pero que se puede contar y se puede expresar en porcentaje. Muy bien, eso está muy sencillo. Entonces, lo primero que van a hacer, voy a cambiar de hoja, es sacarle una foto. Muy bien. Listo, ahora vamos a ir al penúltimo punto. Voy a cambiar de pizarra. Ya le sacaron foto, ¿no? Y vamos a poner punto 10. ¿Qué vamos a ver en el punto 10? A ver, parámetros y estimadores. Muy bien. Nuevamente, esto también es vital que ustedes sepan qué son parámetros y qué son estimadores. Lo tenemos aquí, ahí está el punto 10, parámetros y estimadores. Lo voy a explicar de una manera más comprensible a través del siguiente esquema. Siempre hablamos de una población, ¿ya? En estadística. No hay forma de eludir una población. Y recuerden que N es la población. Yo directamente voy a poner N, ya no voy a poner población como hace rato. Ya estoy asumiendo que ustedes saben que es N. N es una población. Pero además recuerden que toda población se estudia a través de un... Recuerden que población siempre se estudia a través de ¿qué? De un censo, ¿correcto? Siempre se estudia a través de un censo. Muy bien. Es decir, toda población estadística siempre se estudia a través de un censo. Sin embargo, una población es un conjunto de elementos, de solo unos cuantos aquí para que no parezca cualquier cosa. Bien. Lo ideal es trabajar con una muestra. Por tanto, lo que se hace es sacar de la población una muestra, tomar una muestra. Esa es una muestra y esa muestra se denota por la letra N minúscula. Recuérdenlo bien, N minúscula. Eso es una muestra. Y toda muestra, esta es la muestra, el subconjunto de la población. Recuerden que se estudia a través de ¿qué? Se estudia a través de un muestreo. Por tanto, el estudio de una muestra es a través de un muestreo. Conceptos ya lo hemos dicho más adelante. Ahora bien,
Cuando se realiza un censo, obviamente cuando se realiza un censo, se realizan mediciones. Cuando se realiza un censo, se realizan mediciones. De igual manera, cuando se realiza un muestreo. Entonces, cuando se realiza un censo o un muestreo, lo que se hace es mediciones estadísticas. Quiere decir que vamos a explicar el comportamiento de la población o de la muestra a través de algunas mediciones. Mejor, voy a poner así. Medidas. No, está bien. Bien. Ya sea con el censo o con el muestreo, lo que se hacen son mediciones. En otras palabras, se tiene que recabar datos de la población o de la... A eso se llama que se hacen mediciones. ¿Ya? Estas mediciones que nos proporcionan, ojo, medidas estadísticas. Ojo, las mediciones nos proporcionan medidas estadísticas. Esas medidas estadísticas lo que hacen es explicar, después lo voy a escribir eso, el comportamiento ya sea de la población o de la muestra. ¿Ya? Pues las medidas estadísticas lo escribiré de una vez aquí abajo para que no me olvide. Aquí abajo voy a escribir. Las medidas estadísticas permiten describir el comportamiento de una población. Espera un momento, estoy diciendo mal. El comportamiento de alguna característica de una población o una muestra. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a estudiar la población, lo voy a hacer a través de un censo. Ese censo que me va a proveer unas mediciones estadísticas. Esas mediciones se llaman medidas estadísticas. En otras palabras, el censo me va a proveer un conjunto de datos. Las mediciones se expresan a través de datos, ¿no? ¿Y esos datos qué me van a permitir? Me van a permitir describir el comportamiento de la población o de la muestra. ¿Cuándo me permiten describir el comportamiento de la población? Cuando hacemos un censo. ¿Y cuándo permiten describir el comportamiento de una muestra? Cuando hacemos un muestreo. Entonces, por eso aquí dice, fíjense, por eso aquí dice, las medidas estadísticas de manera general permiten describir el comportamiento de alguna característica de una población o de una muestra, voy a poner así, o de una muestra, ¿ya? Cuando decimos permiten describir, depende de qué característica estamos estudiando, pues, ¿no? Si queremos estudiar, por ejemplo, el peso de los estudiantes de la Gabriel René Moreno, entonces, si hacemos un censo, nos explicará el comportamiento del peso de los estudiantes de la Gabriel René Moreno. Si solo estudiamos una muestra, esas medidas, esos datos, también nos va a permitir describir el comportamiento, en este caso, de la población, pero a través de una muestra, ¿sí? Entonces, las medidas estadísticas se permiten describir el comportamiento de alguna característica de una población o de una muestra. Aquí me faltó poner algo. Proveyendo, y lo voy a poner ahí, datos. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que nosotros hacemos eso muestreo, lo que obtenemos son datos. Esos datos
lo podemos medir. Y la consecuencia de esas mediciones son las medidas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, escuchen bien. Las medidas estadísticas, si se obtienen a partir de un censo, o las medidas estadísticas, si se obtienen a través de un censo, se llaman parámetros. Voy a poner a esa misma altura. Y si se obtienen a través de un muestreo, voy a poner aquí abajo, se llaman estimadores. Muy bien. Ojo, las medidas estadísticas de una población se llaman parámetros. Y voy a poner de una vez aquí. Los parámetros, entonces, son medidas estadísticas que describen el comportamiento de una característica, de alguna, mejor voy a poner, de alguna característica de la población. Ojo. ¿Ya? En cambio, si nosotros hacemos mediciones estadísticas en la muestra, esas medidas estadísticas se denominan estimadores. Ojo, se denominan estimadores. Esos estimadores son exactamente lo mismo que los parámetros. Escuchen bien, pero la pequeña diferencia. Son medidas estadísticas que describen el comportamiento de alguna característica de la muestra. Ojo, pero para describir el comportamiento de la población. Vamos a directamente decir para explicar mejor. En vez de utilizar este término para describir, vamos a poner este otro que dice para explicar. Así está mejor. Para explicar el comportamiento de la población, pues, para explicar el comportamiento de alguna característica de la población. Eso es lo que quería decir. Muy bien. Fíjense, los estimadores tienen el mismo concepto que los parámetros. Solamente que los parámetros se obtienen, ojo, de la población. Y los estimadores se obtienen de la muestra. Pero, entre estos dos, entre los parámetros y los estimadores, ¿cuáles son las mejores o más confiables medidas estadísticas? En realidad, los estimadores. ¿Por qué? Porque los estimadores se obtienen en tiempo real, se obtienen de una muestra representativa de la población, por ahí viene la confiabilidad. Es más fácil hacer un muestreo que un censo. Eso quiere decir que los parámetros que se obtienen a través de un censo son de larga data, son históricos, por tanto, pueden cambiar en el tiempo y pueden no ser confiables para nuestras expectativas en la estadística. Muy bien, ¿qué quiero decir con esto? A ver, escuchen bien. El año 2012, para que lo entiendan, que son parámetros, ¿eh? El año 2012 se llevó a cabo el censo de población y vivienda, que es el que se va a hacer también este año en noviembre. Está previsto hacer en noviembre. Creo que no va a ser así. Pero bueno, se realizó esto en el año 2012. No recuerdo en qué mes, pero se realizó el año 2012. Se hizo mediciones de las características de los elementos de toda la población y una de ellas fue el género.
Es decir, se quería saber cuántos eran hombres y cuántas mujeres en la población de habitantes totales de Bolivia. Y se llegó a un dato interesante, que creo que ya lo hemos comentado con ustedes, que en ese censo el porcentaje de la población boliviana que era del género femenino era de 50.4%. Y el porcentaje de la población boliviana que pertenecía al género masculino era de 49.6%. Fíjense, ¿eso qué significaba? Que en la población boliviana habían más mujeres que hombres. Esos dos datos, 50.4% mujeres, 49.6% hombres, son medidas estadísticas que reflejan el comportamiento del género de la población en Bolivia. Esos dos datos hasta hoy siguen vigentes. Esos dos datos van a cambiar recién con este censo que se va a llevar a cabo, que es posible que ratifique esos datos o que haya una modificación. Es decir, que sean más o menos cualquiera de ambos géneros. ¿Ya? Pero esos son parámetros estadísticos. Si se obtienen a través del censo, se llaman parámetros, ¿no? Entonces, estos parámetros que hacen reflejan el comportamiento de la población. En ese censo de población y vivienda, por ejemplo, el porcentaje de niños de la población boliviana menores a 10 años era mucho más alto que el porcentaje de adultos mayores que 60 años. No recuerdo los porcentajes, pero eran mayores, es decir, había más niños que ancianos, quiere decir esto. Quiere decir que la población boliviana como conclusión era más joven. Y si ustedes hacen un poquito de analogía con España, con los países europeos, por ejemplo, un censo que yo vi, no recuerdo qué año de España, lo miré de casualidad, información, me di cuenta que era todo lo contrario, ¿sí? Allá la población joven es menor que la población adulta, es decir, allá en España hay más viejos que jóvenes. Entonces, estos parámetros lo que hacen, lo que permiten es a comprender el comportamiento de alguna característica de la población. Pero como son parámetros, son obtenidos a través de un censo y se considera que son históricos, duran largo tiempo, por los próximos 10 años. Entonces, ahorita nosotros, por ejemplo, si alguien nos dice, ¿cuál es el porcentaje de hombres que hay en Bolivia? Nosotros tenemos que decir que es 49.4%. ¿Por qué? Porque esos son los datos del último censo de población y vivienda del año 2002. Pero ahora uno se pregunta, ¿no? Y dice, pero bueno, esos son datos obsoletos. Con seguridad que esta altura se ha cambiado. Tiene toda la razón del mundo, ha cambiado. ¿Habrá aumentado, habrá disminuido? No lo sabemos, pero seguro que ha cambiado. Pero ¿cómo podemos saber si cambió o no cambió? Haciendo un muestreo. Es decir, no haciendo un censo, pues no podemos hacer un censo porque es mucho trabajo, mucho dinero, mucho tiempo, mucha planificación, pero podemos hacer un muestreo. Es decir, un censo en pequeña escala, una escala de alacitas. Y en ese muestreo podemos establecer. Y seguro que vamos a también obtener algunas medidas estadísticas. Y puede que resulten, escuchen bien, si hacemos un muestreo, que el porcentaje de mujeres sea de 50.3% y el porcentaje de hombres sea de 49.7%. ¿Cambió? Sí. Un ligero cambio, pero cambió. Si hablamos en millones, esos cambios significan bastantes números, ¿no? Bastantes personas, la diferencia es bastante grande. Entonces, sin embargo, cuando obtenemos esas medidas estadísticas de una muestra, se llaman estimadores. ¿Por qué se llaman estimadores? Porque son valores aproximados. Los únicos verdaderos son los parámetros. Los estimadores no son exactos, pero son tan aproximados que tienen que
parecerse en gran medida a los valores de los parámetros. Por eso el muestreo y la estadística es toda una ciencia. Entonces, fíjense, podemos hacer un muestreo este mes de abril y llegar a la conclusión de que el porcentaje de hombres en Bolivia es de 49.7%. Ese es un estimador del parámetro verdadero que es de 49.6. ¿Se aproxima? Sí, hay una pequeña diferencia. Por eso se llaman estimadores, porque estos estimadores nunca son exactos, son valores aproximados. Los que son exactos son los parámetros. Muy bien, pero igual, a partir de los estimadores, ¿qué conclusión podríamos obtener? Tranquilamente podríamos decir que en el año 2022 la población boliviana está compuesta de 49.7% de hombres y 50.3% de mujeres. Ha habido un cambio, sí. Ha aumentado el número de hombres y ha disminuido el número de mujeres. Podría ser esa la conclusión. Recuerden que somos aproximadamente 12 millones ahora, ¿no? De acuerdo al último dato de población y vivienda, éramos, si mal no recuerdo, 8 millones y algo, ni siquiera éramos 9 millones. Ahorita, en el último censo de población y vivienda, no sé si alguien puede entrar quizá a internet o qué sé yo y pueda ver cuáles eran los resultados en números. Creo que eran creo que eran 8 millones y la población de Bolivia. Hoy estamos cerca de los 12 millones, quiere decir que la población ha crecido tremendamente. Muy bien, entonces, esos son los parámetros y esos son los estimadores. Y finalmente, vamos a hablar ahora del último punto, el penúltimo punto, vamos a hablar de niveles de medición estadística. Mal, niveles o nivel de medición estadística. Muy bien. ¿Qué vamos a hablar en esto? Vamos a decir lo siguiente. Cualquier dato en estadística, escuchen, cualquier dato siempre pertenece a un nivel de medición. Existen 4 niveles de medición. Bien. ¿Cuáles son esos niveles de medición estadística? Bien, directamente voy a explicar aquí. Existen 4 niveles de medición estadística. ¿Ya? ¿Cuáles son esos 4 niveles de medición estadística? El primero es el nivel de medición nominal. Voy a anotar aquí. Muy bien. Antes de desarrollar el nivel de medición nominal, que es el primero. Cuando hablamos de nivel de medición estadística, quiere decir que cualquier dato que estudiemos en la población siempre va a pertenecer a un nivel de medición. Por ejemplo, un dato es el peso de las personas. Otro dato podría ser la estatura de las personas. Otro dato podría ser el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto de secundaria. Otro dato podría ser la cantidad de enfermos de SIDA en la ciudad de Santa Cruz, por ejemplo. Cualquier dato que nosotros deseemos estudiar siempre va a pertenecer a un nivel de medición, a un nivel de medición estadística. Estos niveles de medición de estadística son 4. El primer nivel de medición es el nivel de medición nominal. Pertenecen a este nivel de medición todos aquellos atributos
cuyas ¿cómo se llama? Categorías no tienen un orden de importancia. Todas las categorías, quiero decir todas, son igualmente importantes. Muy bien. A ver, este es el nivel de medición más fácil de comprender. Y dice que a este nivel de medición corresponden todos aquellos atributos cuyas categorías no tienen un orden de importancia. Todas las categorías, voy a poner aquí, para que quede clarísimo, son igual de importantes. Para no poner igualmente, son igual de importantes. Muy bien. Por tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a poner un ejemplo. Ese ejemplo va a ser este atributo. Voy a simbolizar por la letra A el atributo. ¿Ya? No se simboliza así, pero para que se den cuenta. Género de las personas. ¿Cuáles son las categorías? Categorías del género de las personas solo son dos. Femenino y masculino. La pregunta es, ¿a qué nivel de medición pertenece? Pertenecen a un nivel de medición nominal. ¿Por qué? Porque no interesa en lo más mínimo qué categoría es más importante. En este caso, solo hay dos categorías. Si hablamos del género, nadie puede decir que el género masculino es mejor o más importante que el femenino, o al revés. Eso es un absurdo. Entonces, ambas categorías del género de las personas, que es un atributo, son igualmente importantes, ¿sí? Ninguno es más importante que el otro. Por eso se llama nominal, porque es de nombre. No importa el orden, no tiene una importancia. ¿Bien? Creo que está claro. Otro nivel de medición nominal, como ejemplo solamente, podemos citar, por ejemplo, los colores. Los colores del arco iris, para ser concretos. ¿Cuántos colores tiene el arco iris? Creo que tiene 7 colores. Tiene 7 colores, ¿sí? El rojo, el amarillo, el azul, el verde, no sé qué colores más hay. Pero ninguno de esos colores es más importante que el otro. Si el rojo no es más importante que el amarillo, ni el azul, ni el verde, que es más importante que el otro. Todos son igualmente importantes. Por tanto, pertenece a un nivel de medición nominal. Pero el segundo nivel de medición es el nivel de medición ordinal. Bien. ¿Quiénes pertenecen a este nivel de medición ordinal? ¿Sí? Pertenecen a este nivel de medición todos aquellos atributos, nuevamente, cuyas categorías tienen un orden de importancia, ¿sí? Significa que hay un orden de prelación. Muy bien. Entonces, para poner como ejemplo, vamos a decir que el atributo, este es el más sencillo de comprender, es el estado civil de las personas. El atributo es el estado
civil de las personas. Muy bien. ¿Cuáles son las categorías del estado civil de las personas? Soltero, casado y divorciado, coma, en ese orden. Entonces, en este caso, cuando hablamos de un nivel de medición ordinal, de lo que estamos hablando es que el atributo, las categorías del atributo tienen un orden de prelación, un orden de importancia. El orden interesa. Un ejemplo es el atributo del estado civil de las personas. ¿Cuál es el estado civil de las personas? Primero, obligado, soltero. Después, casado. Y después, divorciado. No puede ser al revés. No puede ser primero casado, luego soltero, o divorciado primero, luego soltero y luego casado. No puede ser eso. Muy bien. Entonces, fíjense, el nivel de medición ordinal es aquel nivel de medición al que pertenecen los atributos cuyas categorías necesitan o requieren de un orden. Otro ejemplo de nivel de medición ordinal. Por ejemplo, el rendimiento académico de los estudiantes. El rendimiento académico de los estudiantes tiene un orden de prelación. Podemos empezar ascendente o descendentemente. A ver, descendentemente. Excelente, muy bueno, bueno, regular, malo, pésimo. O podemos decir al revés. Pésimo, malo, regular, bueno, muy bueno, excelente. Pero no podemos alterar ese orden. ¿Sí? Hay un orden de prelación. Ese es el nivel de medición ordinal. Bien, ahora vamos a hablar de un nivel de medición de intervalos. Este ya vendría a ser el tercero. Muy bien. Pertenecen a este nivel de medición todas las variables cuyo valor de la variable, voy a poner directamente, cuyo valor de la variable corresponde a un intervalo en los números reales. Quizás está un poco confuso, comprender, pero enseguida lo entendemos. Por ejemplo, vamos a poner como ejemplo que X es una variable y X representa el peso de los estudiantes de secundaria, ¿ya? Del colegio secundario. Muy bien. Entonces, en este caso, fíjense, ¿qué valores va a tomar X? Por ejemplo, a ver, un peso de un estudiante secundario. Por ejemplo, que pese 40, así, redondo, kilogramos. Otro peso, perdón, otro peso de otro estudiante, por ejemplo, 47.6 kilogramos. Ya no voy a poner las unidades por una cuestión de espacio. Otro estudiante que pese, por ejemplo, 54.8 kilogramos. Otro estudiante que pese, a ver, ¿cuánto? 60.7. Y así, todos los números que pertenecen a los números reales. Entonces, si ustedes se fijan, esta variable, estos valores, mejor dicho, de X, pertenecen a un intervalo. En este caso, ¿cuál será el intervalo? El peso menor y el peso mayor, pues, ¿no?
Espérenme un minutito, voy a separar la pizarra. Voy a continuar acá. Nosotros siempre expresamos los números reales así. Por tanto, lo que tenemos aquí nosotros es una variable. En este caso, esta variable está expresando el peso de los estudiantes de secundaria. Desde luego, el peso de los estudiantes de secundaria tiene que haber pues un valor mínimo. Y ese valor mínimo supongamos que es 40 kilogramos, ¿no? Asumiendo que X es la variable peso y está expresada en kilogramos, ¿ya? Y obviamente los otros datos están aquí. Hay un montón de datos dependiendo del valor y podríamos suponer que el más gordo de los estudiantes de secundaria, ¿cuánto pesa? Por ejemplo, 80 kilogramos, para ponerle un número, ¿ya? Puede ser que haya un poco más, pero lo que estamos mostrando es que el peso de los estudiantes de secundaria necesariamente está reflejado en un intervalo. Y ese intervalo en este caso está expresado entre 40 y 80 kilogramos. Por eso se llama nivel de medición de intervalo. Quiere decir que el peso de estos estudiantes de secundaria va a tener un mínimo y un máximo. Eso quiere decir, ¿ya? O cualquier otra variable que estudiemos en este nivel de medición. En este caso hemos tomado como ejemplo el peso de los estudiantes de secundaria. Siempre hay un mínimo, siempre hay un máximo. Y los valores de la variable pueden ser números enteros o pueden ser números fraccionados como el que están expresados ahí. Muy bien. Este es un nivel de medición de intervalo. La mayoría de las variables tienen un nivel de medición de intervalo. Y finalmente tenemos el nivel de medición de razón. Nivel de medición de razón. ¿Ya? ¿Qué quiere decir razón? Razón quiere decir relación de dos variables. A ver, para que me entiendan. Cuando una profesora lleva al curso 4 manzanas y quiere distribuir las manzanas entre 2 estudiantes que son los mejores alumnos, ¿a cuántas manzanas le toca a cada estudiante? A 2. Llevo 4, son 2 estudiantes los mejores, por tanto a cada uno le corresponde 2. Esa es una razón. La razón es el resultado de dividir dos variables. Por tanto, en estadística también se puede trabajar con niveles de medición de razón. Entonces, aquí vamos a estudiar, vamos a anotar aquí de la siguiente manera. Vamos a decir, pertenecen a este nivel de medición todos aquellos valores, todos aquellos valores que son el resultado de una relación o razón. Eso quiere decir, ¿ya? Cuando decimos 4 dividido entre 2 es 2, entonces la razón es 2. Quiere decir que a cada uno, en este caso las manzanas, le tocaría 2 más. ¿Ya? Entonces, hay niveles de medición de razón que expresan el resultado de una relación o razón de dos variables. Necesariamente. Muy bien. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, un nivel de medición de razón. Vamos a extender esto para que tengamos un poquito de espacio. Voy a suponer que Y es, a ver, el peso de los estudiantes hombres. Y Z voy a poner, vendría a ser el peso de las estudiantes mujeres. Por tanto, la variable para nosotros
siempre es X. X podría ser la relación del peso de estudiantes hombres respecto del peso de estudiantes mujeres. Muy bien. ¿Qué significa esto? Significa los quién. Significa que X, perdón, significa que X va a tomar, por ejemplo, ¿qué valor? 1. Si X es igual a 1, ¿qué quiere decir? Que hombres y mujeres tienen igual peso. Si X es un valor menor o mayor, voy a poner mayor que 1, ¿qué quiere decir? Que los hombres tienen tienen X veces, tienen X veces el peso de las mujeres. Por ejemplo, recuerden que X es la relación peso de hombres, peso de mujeres. En otras palabras, si dividimos Y entre Z, el resultado es X. Pero si X es igual a 1, quiere decir que Y y Z son iguales. Eso significa que hombres y mujeres tienen el mismo peso. Si X es mayor que 1, quiere decir que Y es mayor que Z. Si Y es mayor que Z, quiere decir que los estudiantes hombres tienen X veces el peso de las estudiantes mujeres. Si el valor de X es 1.4, ¿qué significa? Que los hombres pesan 1.4 veces más que las mujeres. Eso quiere decir, ¿ya? O por el contrario, que X sea menor que 1. Obviamente, hasta 0, ¿no? Menor que 1. Si es menor que 1, ¿qué quiere decir? Quiere decir que los hombres, los estudiantes hombres, obviamente, tienen X veces, dependiendo del valor de X veces menor al peso de las mujeres. Muy bien. Aquí vamos a arreglar un poquito más. Que los hombres tienen X veces más el peso de las mujeres. Otra vez, más el peso de las mujeres. Muy bien. Entonces, ese es un nivel de medición de razón. ¿Se pueden trabajar con niveles de medición de razón en estadística? Sí. Se pueden trabajar. Generalmente estos niveles de medición de razón explican productividades, relaciones, índices, indicadores, etc. Muy bien. Nos vemos, hasta luego. Falta un puntito que lo voy a hacer en la siguiente clase. Nos vemos, hasta luego. Estoy ahora encima con mi otro grupo. Sáquenle una foto, por favor. Sáquenle una foto antes que se borre. Pero dije, no te lo dije. Ya. Chao, hijo. Le sacan foto y le pasan al grupo para los que quieran. Listo, dije. Ya, hasta luego. Hasta luego, dije. Hasta luego, ingeniero, gracias. Recording